Por este día, Dios. Y Padre, permite que ese instrumento tuyo en esta noche, Padre, que tu palabra sea compartida a otros, Dios, a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche Dios me puso a compartir sobre un tema en específico que ha estado en mí en los últimos meses, en los últimos días. Y es como las urgencias de la vida cotidiana nos van distrayendo de lo que el Padre quiere para nosotros. Y quisiera leerles lo que significa la palabra urgente, que dice: ¿qué necesita ser realizado o solucionado con rapidez o lo antes posible? Y bueno, las tareas del día a día, los trabajos actuales, todo es en calidad de urgente. ¿Pero es realmente importante? Para nuestra vida diaria, muchas cosas son importantes, pero ¿es importante para lo eterno? ¿A qué es lo que nos llama Dios? ¿A qué es lo que nos llama Dios realmente? ¿A perseguir el día a día o a perseguir lo eterno? ¿Qué es lo que Él pone como importante? Y les quiero leer lo que significa importante. Dice que tiene relevancia por su valor, magnitud, influencias u otras características. Y Dios, por tan minúsculas que pueden ser a veces las cosas, el significado de importancia para Dios es muy diferente a la importancia de este mundo o a la importancia de las circunstancias diarias. En días pasados cuando fue el campamento de niños, nos avisaron con semanas atrás que iba a ser el campamento, y mi esposa y yo y los niños los anotamos en el campamento, y mi esposa y yo nos anotamos como servidores. Entonces estuve haciendo cosas en la oficina para unos días antes de ese fin de semana, pues ya estar lo más desocupado posible. Y justo días antes me salieron varias tareas y citas del trabajo que ya no tenía contempladas. Pero ahí tuve que decidir y priorizar en mi vida qué es lo realmente importante. Dios sí nos llama a trabajar, y dice la palabra que el que no trabaja, que no coma, pero Dios nos pide que pongamos en primer plano a Él, y Él debe de ser lo más importante en nuestra vida y en nuestro corazón. Y después viene todo lo demás. Pero si no aprendemos a poner en primer plano, todo lo demás nos va a llenar de tal manera que no vamos a encontrar el camino de cómo guiarnos hacia Dios. Y bueno, regresando al día del campamento, ese día en específico, como lo comenté, en mi corazón cambió algo, porque a pesar de que le tomo mucha responsabilidad a las cosas del trabajo, pues pude haber dicho: ¿sabes qué? Voy a llegar un poquito tarde, no pasa nada,
soy un servidor, no depende de mí completamente el campamento, pero tal vez hubiera desviado lo que Dios quería hacer para mí en ese día, en ese fin de semana. Y ya, entonces, la persona que me marcó porque para la cita justo la cita que me llegó ese día el viernes, pues le dije que no podía, que tenía que tenía un campamento de los niños. Se me hizo chistoso porque normalmente no digo qué hago, pero ese día sí les dije que tenía un campamento, una salida con mis hijos, mi familia. Eh, y ya llegando a la carretera, todavía me llega una llamada del trabajo, que también yo ya había dejado los pendientes listos, y ya me dice, no, es que es importante que le digo, lo siento, pero no puedo, lo atiendo el lunes. Y justo de ahí, en cuanto dije eso, ya no tuve señal. Y lo bonito en esto es porque decidí ese fin de semana entregárselo a Dios, y Dios me libró de ya no tener más distracciones. Y porque lo chistoso es que justo en cuanto se terminó el campamento, salí 20 metros del lugar donde fue el campamento y volvió la señal del celular. Entonces me maravillé cómo es Dios, que cuando realmente le entregamos en nuestro corazón lo que es para Él ya nos cuida y nos protege de todo lo demás. Es un ejemplo un tanto sencillo, o sea, el cómo se fue la señal de mi celular, pero sí me hizo observar que una vez que nos ponemos bajo su resguardo, Él se encarga de todo lo demás. El enemigo podrá bombardearnos, podrá hacer lo que quiera, pero los ataques del enemigo van a funcionar cuando nuestra mente esté poniendo atención en las cosas del mundo. Una vez que nuestro corazón lo humillamos y lo entregamos a Dios, Dios empieza a trabajar con nosotros de una manera que nos protege de todo lo demás para permitir que nos vaya moldeando y vaya cambiando nuestras vidas y nuestro corazón. Volviendo al tema del campamento, para mí ese fin de semana en específico fue muy importante en mi vida, porque aparte de ver cómo Dios trató con los niños, también Dios trató con nosotros los adultos, y me hizo observar cómo otras personas entregan su tiempo y entregan su vida a las cosas de Dios y lo priorizan como número uno. Y para mí eso fue un gran ejemplo, porque me ha hecho cambiar en mi mente ciertas cosas que antes incluso me llegaba a desesperar cuando hacía cosas que podía servir me acuerdo una vez que cuando recién empecé a asistir a la congregación, uno de los servicios que me ponían en los domingos era limpiar los baños. Incluso me echaban carrilla en mi casa porque una vez Ale le llamó a mi papá para, para decirle, me buscaba a mí, pero creo que se equivocó de teléfono y le llamó a mi papá, oiga, ¿es Carlitos? No, no soy Carlitos, pero dígame, yo le paso el recado. Ah, es que le toca la limpieza el fin de semana. No, mi papá pues así me trajo a carrilla como un año completo. Pero a lo que voy es,
en ese entonces uno de los servicios que me tocaba era limpiar los baños. Y a veces de repente me entraban llamadas de otro lado y me distraía, o sea, estaba limpiando el baño o trapeando o limpiando el lavabo y buscaba distraerme, no solo me distraía cuando me entraba una llamada o algo, buscaba distraerme porque decía, bueno, pues es que estoy limpiando el baño, ¿no? O sea, si me espero poquito y recibo una llamada, pues no pasa nada, 1 minuto, 2 minutos, lo continúo limpiando. Pero poco a poco he aprendido que por pequeñas que sean las cosas de Dios, es mucho más importante, así nos toque limpiar el baño, así nos toque cuidar a un bebé, así sea cosas ya más grandes, compartir su palabra o ya lo que Dios tiene para cada quien en su vida. No importa lo que hagamos para crecer la obra de Dios, siempre va a ser muchísimo más grande, siempre va a ser más importante que lo más grande que nos pueda dar el mundo, que cualquier trabajo, que cualquier encomienda, las cosas de Dios siempre van a ser más importantes. Entonces, regresando al campamento, otra cosa que les quiero compartir es en la alabanza, con los niños, pues siento que Dios trató con todos nosotros, porque normalmente yo no salto en la alabanza, pero ese día me dejé llevar y salté con los niños, con mis hijos, con los otros niños que estaban ahí cuando estábamos alabando a Dios. Y fue algo que agradezco que Dios me haya brindado la oportunidad de poder compartir ese momento con los demás, con los otros adultos, con los niños. Y yo al principio, pues dije, una noche en el campamento, o sea, está padre, pero pues bueno, vamos a pasar un rato, pero no dimensioné en cuán tan poco tiempo. Eso fue una noche, pero hay veces que puede ser 1 minuto, 1 segundo. Cuando nos disponemos a Dios, Dios nos Dios trabaja con nosotros de maneras increíbles y sigue trabajando constantemente, incluso cuando nosotros no somos conscientes. Pero el tema es disponernos a Dios y entregarnos a Él de corazón y con toda nuestra mente. Si me pueden acompañar a San Lucas 12, del 22 al 24. Que dice, y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Y bueno, aquí la palabra nos dice un poco sobre lo que estoy comentando, que no dejemos que el afán de este mundo nos distraiga de lo que Dios quiere tratar con nosotros. No dejemos que los ataques del enemigo, las tareas diarias que cada vez son más, nos distraigan de poder paso a paso entregar nuestra vida a Dios. Y estaba leyendo en la palabra cómo antes todas las cosas de Dios en tiempos de los patriarcas, lo de Dios era forzosamente en primer lugar en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, de Jacob,
Y todo lo demás venía muchísimo después. Justo lo contrario a lo que el mundo nos enseña hoy en día, que primero son todas las cosas del mundo y después, a como ve, nos pone el mundo las pequeñeces de Dios, porque ese es el engaño que el enemigo nos quiere mostrar, que las cosas de Dios no son verdaderamente importantes y que pongamos atención en las cosas del mundo. Y antes, primero era Dios y después venía todo lo demás. Si me pueden acompañar a Génesis 28:18, que dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la asó por señal y derramó aceite encima de ella. En tiempo de los patriarcas, desde que amanecían, lo primero que hacían era entregar su vida a Dios y que Dios les designara el camino por el cual andar, el camino por el cual dirigirse, y cada tarea en específico que ellos iban a realizar, la encomendaban a Dios y pedían consejo de Dios. Y siento que esta es una práctica que debemos retomar nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de cada tarea, de cada paso, entregarla a Dios y verdaderamente disfrutar cada tarea y cada paso que Dios nos pone a dar, que Dios nos pone a realizar. Porque como ha mencionado Johnny, han mencionado otros con su ejemplo, lo que más impacta en la vida de las personas a las que les compartimos, lo que más impacta en la vida de los niños, en la vida de otros creyentes, es que podamos ver el ejemplo de otros. Para mí el día del campamento, y lo veo día a día y lo vi cuando todas las personas que les doy gracias, que le han dedicado su tiempo al salón de niños, lo vi en el campamento, a todas las personas que lo organizaron, cómo ese ejemplo que nos brindan en entregar su vida a Dios, en entregar sus horas, sus días, sus semanas, Dios nos brinda a través del ejemplo de las personas, es la mejor forma como podemos impactar a otros. Y cuando logramos disfrutar cada momento de Dios, cada compartir con otros, comenzamos a verdaderamente, iniciamos el proceso de una vida como creyente. Porque a través de ese ejemplo y ese disfrutar, otros, aunque no lo notemos, lo pueden ver y Dios nos utiliza para que otros también empiecen a cambiar sus vidas, como yo he podido ver en el ejemplo de muchos, y Dios ha tratado conmigo para cambiar muchos aspectos de mi vida que antes no los consideraba. Y finalmente, si, si me pueden acompañar a 1 Corintios 15:58, que dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Finalmente, el propósito en nuestras vidas para todos, para todo creyente, debe de ser Dios. Y Dios ya nos brindó la salvación y vida eterna a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero nos toca a nosotros tomarla, disfrutarla y dejarnos guiar por Dios para poder compartir ese evangelio a los demás
y poder llevar la noticia de que las cosas de Dios, nada es en vano. Todo tiene un significado, todo tiene un porqué y todo es para bendición de su obra. Y bueno, gracias y los dejo con Johnny. Muchas gracias, Carlitos. De verdad que durante estos 20 y tantos años que hemos estado haciendo eventos, ya sea de adolescentes, ya sea de jóvenes, o ya sea que se hacían de niños y todo, siempre pasaba que las personas que iban a servir, un día antes, el mero día, se le magnificaba el trabajo, se le magnificaban las cosas, salía algún problema, se enfermaban, había infinidad de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo quiere distraernos, el enemigo quiere distraernos y que pongamos nuestra mirada en las cosas vanas y no en él. ¿Sí? Y si gustan acompañarme tantito a 1 Corintios 1:18, por favor. 1 Corintios 1:18 dice esto. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, no es locura para todos, ¿eh? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para muchos dicen, ay, qué pérdida de tiempo, Carlitos. ¿Sí? Ay, ¿sabes qué? Es que el que no, no. ¿Sí? Y a mí me da siempre, yo ya había escuchado el ejemplo que dio Carlitos y siempre me da risa. ¿Sí? De cómo es Dios a veces, cómo nos lleva. Y de la situación donde Ale le habla, se encuentra a su papá, le dice, y por un año lo traían a carrilla. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Para el mundo es locura. ¿Sí? Para el mundo dicen, oye, qué pérdida de tiempo. Pero así como comenta Carlitos, ¿sabes qué? Él empezó limpiando los baños. ¿Sí? Todos los domingos en la tarde había un rol y empezaban a limpiar los baños. ¿Sí? Y cómo Dios va tratando en el corazón del hombre y hay un proceso. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando llegaban ellos, la familia Cebes, todos llegaban y nos daba risa porque llegaban y se iban a un rincón hasta el fondo donde estaban los bambús y ahí estaban todos y todos decíamos, ¿y ahí se quedaban? O fuera de la puerta y ahí estaban. Sí. Y era un proceso que Dios estaba haciendo en cada uno de nosotros. En cada uno Dios trabaja de diferentes formas. Dios hace la obra que Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. ¿Sí? Y tú dices, ¿por qué llevó Dios a Carlos a que se diera cuenta de la importancia de él, que se necesita poner su mirada en él en un campamento de niños? Y yo me pregunto, ¿qué no lo puede hacer en todo lugar? ¿No lo puede hacer en todo momento? La respuesta es sí. Pero Dios prepara, Dios tiene un tiempo donde Él hace y llega a un punto donde no hay escapatoria. ¿Sí? Yo me acuerdo que en cosas a veces insignificantes, Dios hablaba a mi vida.
y me decía, hey, tienes que cambiar esto. ¿Sí? Como en un momento donde un niño puede voltearse. Yo recuerdo bien un día que yo estaba, algo estaba, no me acuerdo, no iba a compartir, pero iba a acompañar a una persona. Y me acuerdo bien que esa niña se volteó y me dijo, ya me acordé bien cómo estábamos. Estábamos en una planta alta y donde un solo maestro tenía a unos 140 niños de la edad de entre 4 años, de entre 3, 4 y 5 años, ¿sí? En una azotea. ¿Sí? Había un barandal chiquito nada más, había un pizarrón y había un montonal de sillas para los niños. Y yo me acuerdo que llego ahí arriba, me mostraron todo y llegué y le digo, oye, ¿y cuántos niños tuvieron? 140. Y le dije, ¿y cuántos le apoyaban? Ninguno. Le dije, ¿me estás bromeando? No, ninguno. Me volteé con el pastor, le dije, ¿en serio? Fíjense mi incredulidad, ¿eh? ¿En serio? Le digo. ¿Y qué creen? Había una niña que me estaba oyendo ahí atrás, con las orejas levantadas ahí, escuchando. Y me dio una lección, un niño, ¿eh? Y me acuerdo que volteo y nomás oigo de atrás, ni me habló a mí así como, oiga señor, nada. Estaba escuchando la conversación del pastor y mía, y estaba la niña ahí atrás. Yo me doy la vuelta en eso y en eso oigo una voz que me dice, pues solamente Dios sabe y Dios es el Todopoderoso para hacer las cosas que nosotros no entendemos ni creemos. ¡Fua! Yo me volteé y dije, ¿qué? Solamente Dios puede, me dice. Me volteé con el pastor, le sonreí. Nos volteamos, nos reímos. Y yo le dije, solamente Dios puede, pastor. Me dijo, sí. En lo natural, mantener a 140 niños se oye imposible, ¿no? En lo espiritual, sabes que todos los niños estaban ahí prestos para escuchar. Sí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es el poder de Dios que se manifiesta en tu corazón y en mi corazón. Y Él es el que nos da el poder para, ¿sabes qué? Para poder llevar a cabo la obra que Él quiere para nuestras vidas. Y hubo algo que quiero enfatizar que Carlos comentó. Dijo esto y lo anoté. Déjenme buscar. Dice, una vez que tomé la decisión en mi vida que iba a servir, Sí. Él tomó una decisión de servir en el campamento, tomó el paso, ahí es cuando Dios obra en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una decisión de decir, Señor, yo decido escucharte a ti, servirte a ti y dejar las cosas a un lado. ¿Sí? Porque quiero decirte esto y con esto termino. Dios tiene el control de tu vida.
Sí. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu familia. Sí. Y quiero dejarlos con esto. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿No valéis vosotros más que las aves? Te lo voy a poner coloquialmente. ¿No vales más tú que esos pajaritos? Sí. Vales más tú que esos pajaritos, ¿eh? Sí. Dios tiene el control de tu vida. Sí. Dios tiene el control. ¿Tú qué vas a decidir, en esta noche? Sí. ¿Vas a decidir servirle a Él o vas a decidir servirle a este mundo? Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias, Dios, por lo que tú haces. Señor, yo te pido que en cada uno de nosotros, Dios, pongamos nuestra mirada en ti, en las cosas eternas, Padre. Y Señor, que cada uno de nosotros, el anhelo de nuestro corazón, sea servirte a ti con todo lo que tenemos, con todas nuestras fuerzas, Padre. Y Señor, yo te pido que tú hagas una obra en cada uno de nosotros, Dios. En cada joven, en cada señorita, en cada matrimonio, Dios. Sí. Tócalos, Padre. Y Señor, enséñanos a poner la mirada en lo eterno. Y ponnos una alarma, Padre, cuando nuestra mirada quiera ponerse en lo terrenal, Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.